noches a todos après-midi. ustedes. Me llamo Je María José m'appelle Romero María José y trabajo Romero para Eurodad, la red et je europea de la travaille dans deuda y el desarrollo. Sean bienvenidos a réseau la sur la dette et le sesión de développement. hoy. Bienvenue à cette session. Esta C'est la deuxième es la session. segunda sesión de la serie de financiación climática y en el día de hoy vamos a hablar cómo es de transparente y accesible la financiación climática. Vamos a tener con nosotros a tres invitados de renombre. Pero antes que nada, me gustaría compartir con ustedes unas normas de funcionamiento, unas normas que nos van a permitir conocer cómo funciona la serie correctamente. La serie de hoy va a durar 1 hora y media. La primera parte de la sesión se va a grabar y la grabación va a acabar justo antes de la sesión de preguntas y respuestas. Estamos hablando de aproximadamente unos 45 minutos. La sesión estará disponible en inglés, francés y español. Seleccione el idioma de interpretación que deseen en la parte inferior de su pantalla. Pueden mandar sus preguntas durante el webinario a través de la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla o apoye preguntas ya realizadas. Las preguntas escritas no se traducirán. Puede tomar la palabra también para hacer su pregunta durante la segunda parte del webinario. Para hacerlo, levante la mano utilizando el botón que aparece en la parte de abajo de su pantalla y encienda su vídeo si lo desea y nosotros le pasaremos la palabra. Si desea hacer una pregunta en francés o en español, asegúrese de apagar la interpretación dándole al botón apagar del menú de interpretación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Al final del webinario vamos a tener una pregunta final en Slido. Vamos a compartir el link en el chat y el código QR aparecerá también en la pantalla. Nuestros ponentes van a compartir las presentaciones en PowerPoint durante la sesión y van a estar disponibles también por email después de que concluya el webinario de hoy. Para empezar con la sesión, vamos a lanzar una encuesta. Con esta encuesta lo que queremos saber es la opinión de las personas de la sala en relación al tema que vamos a discutir en el día de hoy. La pregunta que queremos que nos respondan es cómo se entrega la mayoría de la financiación climática. Tienen que responder una de las opciones, que son créditos, subvenciones, o se dividen entre estas dos posibilidades, entre los créditos y las subvenciones. Pueden ver la pregunta en su pantalla. Por favor, compartan con nosotros su respuesta porque queremos ver qué es lo que piensa la sala. Muy bien, estupendo. Ahora vamos a ver los resultados y vemos que más del 80% de los participantes nos han dicho que es a través de créditos, que de hecho es la respuesta correcta. Ahora vamos a escuchar a nuestros ponentes. Cada uno de los ponentes va a tener unos 12 minutos para poder compartir con nosotros su punto de vista en relación al tema que vamos a tratar en el día de hoy. La primera ponente que va a compartir su punto de vista es Carola Mejía, que es analista de financiación climática y trabaja para Latindad, que es la red latinoamericana de derechos sociales y económicos. Carola va a tener la oportunidad de hablar un poco también sobre Latindad. El tema que Carola va a presentarnos está relacionado con los principales mecanismos de financiación climática que utilizan las principales instituciones y
tiene sentido porque además Carola es una economista boliviana con más de 13 años de experiencia como asesora y consultora de proyectos medioambientales, financiación sostenible y desarrollo sostenible para instituciones públicas, privadas e internacionales en Bolivia y en América Latina. Tengo que decir que es un placer tener a Carola con nosotros en el día de hoy. Carola, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a los compañeros de Eurodad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están participando en este webinario. Como ha dicho María José, yo trabajo para Latindad, que es una red latinoamericana que se centra en la justicia económica y social. Pero desde hace 2 años está trabajando también en la justicia climática y centrándose en la financiación climática. Y es la razón por la que estoy aquí con ustedes. Ahora voy a compartir la pantalla y díganme, por favor, si pueden verla. Voy a presentar los principales mecanismos de entrega dado principalmente por las instituciones públicas y privadas. Puede que conozcan ya lo que está sucediendo con la crisis climática. Estamos hablando de que es una crisis global que tiene que ser afrontada con un esfuerzo de todos los países y es la razón por la que la CMNUCC es un acuerdo fundamental refrendado con el Acuerdo de París y ratificado por 195 países. Establecieron 3 objetivos principales: el aumento de 2 grados o 1,5 grados, que también ha sido el objetivo para después de Glasgow, también mejorar las capacidades de adaptación y movilizar la financiación de los países ricos para los países pobres o en desarrollo. Este tercer objetivo está relacionado con el principio de la responsabilidad común pero diferenciada. Todos sabemos que los países del norte global tienen una responsabilidad histórica en la crisis que estamos viviendo en el día de hoy. Y sabemos también que algunos países del sur son los más vulnerables al cambio climático. Así que reconocer la responsabilidad diferenciada hace que los países del norte global tengan que movilizar 100.000 millones al año desde 2020 para afrontar el cambio climático. Pero desafortunadamente este objetivo no se ha cumplido todavía. Decían que lo iban a cumplir en 2023, pero desafortunadamente hay que llegar a los billones y no a los miles de millones. El objetivo se está tratando ahora como parte de las negociaciones climáticas. Están intentando aumentar este objetivo, pero la verdad es que estamos muy preocupados porque el objetivo anterior todavía no se ha cumplido. Así que tenemos que hacer mucho en relación a ese punto. En la primera sesión han escuchado ya lo que es la financiación climática. La verdad es que no hay una definición única al respecto. Es la financiación que está relacionada con medidas relacionadas con la mitigación y la adaptación. Está relacionado con la absorción de las emisiones de CO2 y aumentar la resiliencia para poder estar preparados y reducir el impacto del cambio climático que ya sufrimos. Se supone que eso va más allá de la ayuda oficial al desarrollo y de también otras herramientas relacionadas con la financiación al desarrollo. Se supone, de hecho, que tiene que ser un fondo específico para la adaptación. De momento, no hay una herramienta que esté lista para cumplir con las pérdidas que están sufriendo los países en desarrollo. De hecho, podemos decir que están dependiendo de sus recursos y de la deuda para luchar contra estos eventos climáticos extremos. Y de la forma en la que se da la financiación climática puede venir de instituciones internacionales, nacionales, públicas y privadas, pueden venir en forma de subvenciones, asistencia técnica, seguros, pagos para resultados, subsidios, mercados de carbonos y también bonos verdes. Tenemos diferentes instrumentos
listos y voy a explicarlo un poco más en esta arquitectura que pueden ver en la pantalla. En la parte de arriba vemos cuáles son los países que son los principales proveedores. Tenemos Francia, España, Reino Unido, Japón, Noruega, Suecia, Dinamarca. Son los principales contribuyentes que ayudan a los receptores, que son países en desarrollo o países pobres. Dan este tipo de financiación y sus recursos a través de instituciones bilaterales como USAID, GIZ, la agencia alemana, la agencia japonesa o a través de instituciones multilaterales. Y aquí podemos ver que hay diferentes mecanismos. Tenemos el mecanismo financiero de la CNMUCC, como los mercados de carbono que se crearon dentro del protocolo de Kioto, un protocolo que ahora se va a ajustar o se va a cambiar dependiendo de las necesidades actuales, pero va a seguir siendo un mecanismo muy importante. Y al mismo tiempo tenemos los mecanismos de no mercado, que son principalmente grandes fondos climáticos como el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, la herramienta global de financiación, que son todos muy importantes para conseguir el desarrollo. Y tenemos los mecanismos que no dependen de la CMNUCC, dependen del PNUD, de la FAO y de otras instituciones de la ONU. Y tenemos también los bancos multilaterales de desarrollo, que son muy importantes y pueden ver en los datos que entregan esta financiación climática a países pobres y en desarrollo. Podemos ver aquí ejemplos como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el africano, el europeo, etcétera. Y tenemos también entidades de implementación regionales e internacionales. Tenemos el ejemplo del Fondo Amazonia, que es muy importante localmente. Recibe una gran cantidad de financiación de organizaciones internacionales, nacionales, públicas y privadas. Este es un fondo dedicado a la conservación del Amazonas. Este es un ejemplo que también quería darles a ustedes para mostrar que hay una gran cantidad de instituciones que se dedican a este tema y aparte de eso tenemos también la financiación privada que va a ir de forma paralela a todas estas. Pero, por ejemplo, los bancos multilaterales de desarrollo ayudan también a la financiación climática privada. Hay financiación privada para determinados proyectos. Ahora quiero hablar sobre la movilización climática para 2019. En 2019 son datos de la OCDE. Vemos que el flujo anual llegó a los 79.600 millones. Podemos ver que estamos por debajo de los 100.000 millones al año. Los países menos desarrollados reciben el 15%. Los países insulares reciben el 1% de esa cantidad y podemos ver en el mapa la distribución entre las regiones. Asia recibe el 43%, África el 26%, América el 17% y Europa el 4%. En la otra gráfica podemos ver cómo se distribuye la financiación climática en proyectos o el impacto de los proyectos. Podemos ver que la mitigación supone el 64%. Esto es muy negativo en relación a las necesidades que tienen los países pobres para adaptarse. Solamente reciben el 25% de esta cantidad y se reconoce como un problema dentro de la Glasgow y de la COP26. Los países se han comprometido a duplicar este fondo de adaptación. En relación a la fuente de financiación climática, podemos ver que la financiación multilateral climática supone el 42%, la pública el 36%, así que en total se llega al 79% de financiación climática. La parte privada es el 18% y los créditos de exportación relacionados son el 3%. Si miramos el mapa de financiación climática y sus instrumentos,
y excluimos los créditos de exportación, podemos ver que en el año 2019 los créditos representaban el 17% de la financiación climática. Esta es una gran preocupación para todos nosotros porque la utilización de créditos como organismo principal hace que aumente el endeudamiento en países ya sobreendeudados, así que nos preocupa. Y sin embargo, las subvenciones son solamente el 27%. Las implicaciones de la financiación climática es algo en lo que Eurodad, APMDD, Afrodad y Latindad trabajan en este tema. Estamos muy preocupados porque, como nos muestra Eurodad siempre, existe un círculo vicioso relacionando estos dos problemas, la crisis climática y la deuda. Más deuda significa menor posibilidad de tener medidas de adaptación y de lucha, menos posibilidades de tener una recuperación de desastres, menos acceso a otros servicios. Cuando le damos prioridad al pago de la deuda, tenemos que reducir, por otro lado, los gastos en protección social. Y las mujeres y los niños se ven más afectados. Tenemos más presiones de los países en desarrollo para sobreexplotar sus recursos, lo que lleva a la contaminación, los hidrocarburos, la minería. Bolivia, por ejemplo, depende mucho de la exportación del gas. Así que estamos haciendo muchas inversiones en el sector de los hidrocarburos y es algo muy difícil de cambiar. Y todo porque hay que pagar el servicio de la deuda y hay que garantizar el crecimiento y el desarrollo que nunca llega al país. Por otro lado, hay más vulnerabilidad, hay mayores costes de endeudamiento, algo que es injusto. Los países más vulnerables al gasto climático pagan una mayor tasa de interés porque están relacionados con los eventos extremos, lo que afecta también en una mayor volatilidad económica y hay una perspectiva de crecimiento más baja y consideramos que los países del sur están pagando por la crisis que los países del norte han creado y somos partes de la campaña No hay justicia climática sin justicia de la deuda. Y tenemos al mismo tiempo también estos fondos como el Fondo Verde Climático que pueden ver en su pantalla. Ofrece productos, proyectos de adaptación y quiere tener una cartera equilibrada entre ambos puntos. Se hace normalmente a través de bancos de desarrollo que pueden ser entidades acreditadas que de hecho pueden entregar estos fondos. Cada país tiene un punto focal. Ofrecen financiación para proyectos micro, medios y grandes. El más pequeño va de 10 a 15 y los mayores van a más de 250 millones, algo que es muy interesante. Sin embargo, lo malo es que este tipo de financiación son poco eficientes, son muy burocráticos, utilizan mucho tiempo desde la presentación de la propuesta hasta la aprobación. Y el 31 de marzo del año 2022, 10.200 millones de dólares fueron aprobados para más de 900 proyectos en países en desarrollo, de los que ya se han entregado 2.500 millones, es decir, el desembolso va lento y de esta cantidad total el 44% es para mitigación, el 24% para adaptación y el 32% es interrelacionado. Así que no hay equilibrio de momento. Vemos ver que el GCF, que pueden ver en la gráfica de la parte de abajo, ha estado utilizando créditos como mecanismo principal para la entrega de los fondos de financiación climática que debe llegar a los países el 42% a través de subvenciones. Es verdad que son créditos más concesionales, pero son créditos
y es el mecanismo que siempre criticamos. Disculpa, Carola, te queda un minuto simplemente. Esta financiación climática es principalmente centralizada a través de los gobiernos nacionales y los problemas relacionados con el acceso es que los países en desarrollo no saben cuáles son las fuentes disponibles, y no conocen los formatos y los procesos son muy complicados. Hay también una falta de capacidades técnicas para hacer propuestas, capacidades bajas de endeudamiento, pocos mecanismos de coordinación, una falta de políticas centradas en este tema en los países en desarrollo. Y para terminar con esta conversación, me gustaría decir que dentro del marco de la arquitectura financiera internacional, la utilización de herramientas que no sean créditos deben de utilizarse para apoyar a los países del sur, teniendo en cuenta las diferentes responsabilidades de los países. Tienen que cumplir el objetivo de llegar a los 100.000 millones al año, que deben de ser más grandes, teniendo en cuenta la realidad existente dentro del marco. Hay que hacer un progreso para movilizar recursos derivados del cambio climático. Exigimos una herramienta financiera para cubrir esto también. Más recursos tienen que movilizarse para la adaptación. Hay que duplicar la cantidad. Tiene que haber financiación que tenga un sesgo de género y no se trata simplemente de la cantidad. La cualidad es muy importante también. Y hay que hacer un mayor esfuerzo para reducir las actividades extractivistas. La financiación es muy importante, pero no va a funcionar si siguen invirtiendo dentro de los sectores tradicionales. Así que nos quedan simplemente 8 años para acabar con el cambio climático. Vamos tarde y tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que tener objetivos más ambiciosos y los países más desarrollados tienen que cumplirlos y la financiación climática tiene que ser justa y además tiene que asegurar que sea efectiva para los países en desarrollo. Muchas gracias. Estos son 2 documentos que vamos a encontrar. Tienen mucha información relacionada con la financiación climática y con sus sectores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carola. Ha sido fantástico poder escuchar todas las cosas que has compartido con nosotras y nosotros, sobre todo en cuanto a las implicaciones de tener préstamos como la principal fuente o instrumento de financiación climática. Y también han sido interesantes tus referencias al tema de la deuda y la campaña en la que estamos trabajando. No hay justicia climática sin justicia de la deuda. Así que yo tengo ahora también, os comentaré que también tendremos al final un espacio para preguntas y respuestas donde podremos compartir más y esto puede estar muy bien. Ahora pasaremos a escuchar a nuestra segunda distinguida invitada. Se trata de Berta Argueta, asesora senior que trabaja en financiación climática y desarrollo en Germanwatch. Ella nos hablará del acceso a la financiación climática y en temas de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas y compromiso en financiación climática para los más vulnerables. Berta es asesora senior en financiación climática y desarrollo en Germanwatch. Es economista y coautora del informe del Servicio de Asesoramiento de Financiación Climática del 2021, Acceso a la Financiación Climática para los más vulnerables. Es un placer tener a Berta con nosotros hoy.
Te doy la palabra, Berta. Muchas gracias. Espero que me oigáis bien. Voy a compartir ahora mi presentación y espero que sea la correcta. Voy a pasar directamente al acceso a la financiación climática. En primer lugar, hablaría del acceso y también al estatus, cuál es el estado, actual situación del acceso, y os voy a referir al informe ya publicado sobre el tema. Y en cuanto a los temas emergentes, no son temas nuevos, sino más bien temas que han surgido con más fuerza después de COP26 y que serán más relevantes a finales de este año en nuestra próxima COP en Egipto. Es decir, refiriéndome al informe, habíamos definido la compleja cuestión del acceso. Hemos descubierto varios aspectos relacionados con el acceso y la base sería que si escuchamos las conversaciones internacionales, se ha hablado de que cuando decimos acceso, se habla que en los últimos años estos países en desarrollo han indicado que los recursos no han llegado a sus países, como habían sido indicado en los informes de los países desarrollados. Y es una parte del debate que se está impulsando en estos foros. El objetivo de los 100.000 millones, por ejemplo, y todo tiene que ver con la accesibilidad, cómo acceder o cuánto acceso tienen los países a estos recursos. Y más recientemente, el año pasado se habló del objetivo que tiene que ver con la financiación climática y que será para 2025, cuando se termine el objetivo de 100.000 millones. Esta definición de acceso también se basa en las reuniones que hemos mantenido sobre el tema con los países en desarrollo. Hemos identificado varios elementos sobre esta cuestión. El primer elemento sería el contenido, que básicamente consiste en el dinero que está disponible. No podemos tener acceso a algo que no existe. Por lo tanto, el nivel de financiación que se pone a disposición tiene que ser suficiente para poder cubrir las necesidades de los países más vulnerables. En esto se centraba el informe. El informe de investigación. Si esos fondos no son suficientes, lógicamente tenemos un problema de acceso. Por lo tanto, se trata de una cuestión candente en el último tiempo y que se ha debatido en el nuevo objetivo que se plantea para 2025. Pero además tenemos también el tema de los instrumentos financieros. Algunos instrumentos son difíciles para algunos países en cuanto a acceso. Por otra parte, tenemos el formato, no tanto la accesibilidad del dinero, sino las instituciones a través de las que se hace disponible esta financiación y qué formatos. Tenemos una gran división entre dos tipos de formato. Por una parte, las capacidades de los países en desarrollo para acceder a esa financiación por las propuestas que tienen que desarrollar, presentarlas a los bancos. Tienen que establecer prioridades también en cuanto a sus procesos de planificación. Necesitan también a veces estándares de fiduciarias, si tienen las suficientes garantías, si ofrecen las siguientes garantías y otras capacidades como para que sean capaces de acceder, es decir, preparación personal, y si no cumplen estos requisitos no pueden acceder a esa financiación. Y por otra parte, tenemos otro tipo de grupo de formato, de tipo de formato que no tiene
tanto que ver con los países en desarrollo, sino que tiene más que ver con las instituciones que facilitan esta financiación. Y si recuerdan, por ejemplo, lo que nos enseñaba Carola, la foto, el panorama arquitectural de las instituciones que facilitan financiación, es un cuadro de gran complejidad. Todos tienen sus propios criterios. Es muy difícil estar al día de todos estos requisitos en cada caso particular. Algunos de los requisitos no necesariamente están hechos expresamente para favorecer intermediarios más que acceso directo, para que grandes organizaciones como agencias de las Naciones Unidas y bancos multilaterales de desarrollo tengan más acceso o acceso más fácil a esa financiación que los gobiernos de los países en desarrollo directamente. Y por tanto, no es que se haga necesariamente expresamente, pero esta es la situación a menudo. Y luego tenemos lo que diríamos criterios de elegibilidad de exclusión, es decir, los países que tienen más ingresos, tienen menos accesibilidad a ciertos fondos. Y esto se aplicaría de manera especial a algunos casos de pequeños estados insulares de desarrollo, por ejemplo, donde tienen acceso a finanzas más concesionarias. También la transparencia de los procesos es importante. ¿Cómo se toman estas decisiones? Eso es un factor muy importante y la flexibilidad para poder explicar los contextos locales específicos. A veces los contextos no permiten ciertas fórmulas concretas. Pues teniendo en cuenta todo esto, además, tenemos criterios de rendición de cuentas, flexibilidad, rendición de cuentas y transparencia en cuanto a información de dónde viene el fondo y a quién se le da. También de cara a la comunidad a la que estamos sirviendo. En cuanto a la situación actual de este acceso, no hablaré mucho del tema porque Carola nos ha mostrado ya cifras sobre el tema, pero sí que queda claro que las finanzas climáticas y sus flujos quedan claramente, no alcanzan, no llegan a cubrir las necesidades de los países en desarrollo y que el balance de instrumentos es inapropiado. Y hay acceso insuficiente a las finanzas climáticas internacionales, especialmente para los más vulnerables, sobre todo para países con más ingresos, no necesariamente es más accesible para los países más pobres, pero tenemos también un tema de aspectos cualitativos donde, si recordáis la arquitectura, que es bastante compleja, tenemos fondos bilaterales, fondos multilaterales y luego algunos fondos multilaterales de diferentes tipos. Estos temas no están distribuidos equitativamente entre estos. Algunos se aplican concretamente a algunos canales en concreto. Por ejemplo, cuando vemos los fondos bilaterales, tienen normalmente naturaleza discrecional y no tienen transparencia. Cuando se decide en qué temas se van a centrar, esos temas se eligen en exclusión de todo lo demás. También son partidarios a servir más a los intereses y objetivos de los países donantes que a los países que reciben esas ayudas. Y hay poca devolución en términos de toma de decisión. Es decir, que son los países donantes los que toman todas las decisiones. Y, por lo tanto, es un reto importante. Luego, en cuanto a fuentes multilaterales, tenemos los bancos multilaterales de desarrollo, donde hay una clasificación por países que tienen diferentes niveles de ingresos de entrada y esto hace que la clasificación sea compleja y aunque haya alta vulnerabilidad, esa concesionalidad puede verse en riesgo. Algunos no tienen acceso porque ya están tan endeudados, algunos países están tan endeudados que no pueden
acceder a esas prioridades de mitigación y adaptación. Y luego tenemos el fondo de verde y con mandatos específicos, por ejemplo, para adaptación, o un foco o centrarse en los más vulnerables y se centran en simplificaciones, construcción de habilidades, pero hay muchas lagunas en la forma en que se desarrolla la toma de decisiones. El proceso es muy simple, muy simplificado. Y esta semana hablábamos de la necesidad de simplificar el proceso, que aunque se haya simplificado no es lo suficientemente sencillo. Es un resumen rápido. ¿Por qué tenemos problemas que emergen de todo lo que hemos visto? Y esto es así. El nuevo objetivo colectivo cuantificado nos habla de las discusiones en cuanto a los objetivos posteriores a 2025. Estos debates se dirigen en varias direcciones, pero básicamente en estos debates se debería hablar de aspectos cualitativos. Necesitamos avanzar hacia una simplificación y armonización de los procesos para acceder a la financiación, que no sea tan difícil para esos países en desarrollo para entender los diferentes criterios que tienen que cumplir. Luego el tema de elegibilidad, temas de niveles de ingresos y lo que comentaba antes, aspectos que les pueden restringir el acceso a esta financiación. Luego el uso de modalidades de acceso directo con menos intermediarios, que sean fondos que van directamente a nivel nacional, especialmente para que llegue a la sociedad civil, a las comunidades. Esto es lo ideal, que llegue ahí directamente. Y luego el vínculos a esos niveles de deuda que van en aumento, pues que haya que son unas finanzas basadas en las garantías, en las subvenciones, y luego pues también el apoyo para las capacidades para poder acceder a esa financiación. En cuanto a la perspectiva más cuantitativa, hablamos de necesidades no tanto basadas como con el objetivo de los 100.000 millones, sino un nuevo objetivo basado en una evaluación real de las necesidades. ¿Cuál es el análisis que hacemos? ¿Cuál es la evaluación que hacemos de arriba abajo, de abajo arriba, para poder llegar a definir cuáles son estas necesidades reales? Pues este es el tema. Y el tema también de la transparencia, es decir, a través del Comité Internacional de Finanzas de la PMNUCC, pero también a través de los informes de la rendición de cuentas, a través de un marco de transparencia aún mejorado. Este surgió de París y se va a usar para construir esta rendición de cuentas para el nuevo objetivo, para poder evaluar cómo estas financiaciones están teniendo lugar y cómo se pueden ir monitoreando y haciendo un seguimiento de ellas. Si no tenemos una definición unificada de lo que es este marco, tendremos divergencias en las interpretaciones de diferentes actores y, por tanto, en cuanto a la definición de la financiación climática, tiene que quedar muy claro de una forma muy transparente a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Y es un tema que está surgiendo. Como decía al principio, lo que dicen hay que también hacer un seguimiento para asegurarse de que lo que declaran los países donantes que están ofreciendo realmente se está ofreciendo.
Gracias, Berta, por hacer todos estos comentarios. La verdad es que ha sido muy importante escuchar lo que tenías que decirnos. Has hablado al principio de los principales elementos que establece la financiación climática y su acceso, y al final has destacado algunos de los puntos de conversación que están surgiendo dentro de los objetivos colectivos que van a estar con nosotros después de 2025. Así que la verdad es que es muy importante para nosotros continuar con esta conversación y tenemos que hacer, antes de darle la palabra a nuestro tercer ponente, me gustaría decirles que pueden hacer preguntas por escrito y pueden hacerlo también durante todo el webinario a través de la función de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de su de su pantalla. Pueden apoyar también preguntas que ya se han hecho. Vemos que hay una gran cantidad de preguntas interesantes dentro de la función de preguntas y respuestas. Y la verdad es que nos gustaría pedirles que por favor hicieran todavía más preguntas. Después vamos a tener la oportunidad de discutirlas todas estas. Ahora voy a cederle la palabra a nuestro tercer panelista. Es Adrián Chikuwore, del Foro Africano de la Deuda y el Desarrollo, Afrodad. Va a hablar sobre la financiación privada, las cláusulas y también las implicaciones del desarrollo. Adrián es consultor de política e investigación en el área temática de finanzas públicas internacionales de Afrodad y tiene muchísima experiencia en justicia económica y temas relacionados con la deuda. Ahora, sin más, me gustaría cederle la palabra a Adrián. Adrián, es un placer tenerte con todos nosotros. Tienes la palabra. Adelante. Adrián, adelante. ¿Puedes escucharme? Sé que Adrián está teniendo algunos problemas técnicos con su conexión y es la razón por la que ha tenido su vídeo apagado, incluso cuando hemos empezado. Adrián, ¿estás con nosotros? Hola, Adrián. Hay veces que pasan estas cosas, que hay problemas con la técnica. No creo que Adrián esté en la pantalla. Creo que su conexión se ha agotado. Así que podemos utilizar esta oportunidad para aceptar algunas de las preguntas que ya tenemos disponibles en la función de chat. Voy a presentarme. Soy Leia Achampong. Trabajo en financiación climática en Eurodad. En relación a las preguntas que tenemos aquí, puedo decirles que ya son varias preguntas. Muchas gracias a los panelistas que ya han hablado. Voy a empezar con algunas de las preguntas escritas. Leia, lo siento mucho. El acuerdo que tenemos está relacionado con la grabación. La grabación se iba a hacer hasta que tuviésemos un intercambio con los panelistas. Así que creo que ahora podemos parar la grabación y podemos continuar con la sesión de preguntas.